siguiendo la petición que reiteradamente el Papa Francisco nos viene haciendo, nos hemos reunido esta tarde para pedir por él. Siempre cuando se lo encuentra, o al saludar o al despedir, hace la súplica de que pidamos por él. Esta tarde, en este lugar donde especialmente la misericordia del Señor se nos hace elocuente y cercana, también cuando estamos empezando el mes de mayo, dedicado a la Virgen, esta tradición que empezó en Italia en el siglo XVIII y en poco tiempo se difundió prácticamente por todos los países de Europa. Desde niños aprendimos a acudir a porfía con flores a la Virgen. Estamos empezando este mes de mayo. Hoy además es el primer viernes del mes y coincide todavía otra circunstancia. El Papa Francisco tiene unas manifestaciones de devoción, de piedad, en relación con San José, que expresan su alma de niño ante Dios, también consciente de las necesidades de que se hace eco en su ministerio. Tiene en su habitación una imagen pequeña de San José, donde él va colocando todos los días unos billetitos, unos papeles, con las intenciones que pone bajo la protección y la custodia y la intercesión de San José. Hoy es también el día de San José. Con todas estas circunstancias, nos hemos reunido esta tarde para pedir por el Papa Francisco, a quien reconocemos como don de Dios para todos nosotros. Qué servicio tan precioso, queridos hermanos, nos viene haciendo el Papa, que ahora se llama Francisco, y hace pocos años se llamaba Benedicto, y hace algunos años más se llamaba Juan Pablo. Qué precioso servicio nos vienen haciendo. Nos confirman en la fe. O como en otro lugar del Evangelio, es el pastor que nos apacienta, que cuida de nosotros, que nos va conduciendo a lo largo del camino a los pastos de la vida eterna. El ministerio del Papa, queridos hermanos, es un servicio para la Iglesia. Y es un servicio también que desde la Iglesia irradia hacia la humanidad entera. En el caso del Papa Francisco, lo estamos viendo todos los días, no solo agradecemos su ministerio, su manera de presentarse, sus palabras tan directas, que nos interrogan y nos ayudan a orientar nuestra vida según el Evangelio. No solo son palabras y gestos y signos para la Iglesia. Desde la Iglesia también es un servicio, su vida, su predicación, su enseñanza para la humanidad entera. Nosotros nos alegramos mucho de que el ministerio del Papa Francisco no solo sea agradecido profundamente por nosotros, católicos y cristianos en general, también cristianos en general, de otras confesiones, también agradecemos el don del Señor a su Iglesia y a la humanidad en el Papa Francisco. La humanidad está encontrando en él un orientador moral muy importante. En tiempos de tribulación, de confusiones,
cuando se ciernen muchas incertidumbres en el horizonte de la humanidad, el Papa Francisco está siendo una luz en este camino. Evidentemente para nosotros, que formamos parte de la misma Iglesia, de la cual Él es el pastor, en nombre del Señor, sucediendo con la autoridad de edificación que Pedro recibió, pero también es para la humanidad. Cada papa es el sucesor de Pedro, por tanto el servicio que presta la Iglesia es fundamentalmente el mismo. Nos edifica, sobre él podemos construir la vida, sobre él, con su palabra, vamos siendo estimulados en el camino de la vida, pero también cada papa accede al ministerio de Pedro con su historia concreta. Es el mismo ministerio de Pedro y es un ministerio servido, cumplido, desarrollado por personas distintas. El Papa Francisco viene del fin del mundo, dijo él. Allí lo fueron a buscar. El Papa Francisco tiene una historia concreta. Es hijo de una familia de migrantes de Italia a Buenos Aires, Argentina. Tiene una historia concreta, con unas experiencias humanas y sociales determinadas. Es un jesuita, con las inclemencias y dificultades y gozos que a lo largo de su vida ha ido recibiendo. Y todo lo pone al servicio del ministerio que providencialmente el Señor le ha encomendado. Un ministerio que él no buscó, que nunca pretendió. Un ministerio que en la obediencia ha recibido. Un ministerio que los hermanos, en la responsabilidad de elegir ante Dios un sucesor, el inmediato del Papa Benedicto, en él se fijaron, buscando a quien el Señor había elegido ya, marcándolo, designándolo, votándolo, con los medios que tenemos para poder discernir a quien el Señor había elegido ya. El Papa no es producto, evidentemente, del Colegio de los Cardenales. El Papa es un don de Dios que nos viene dado. Y este don de Dios viene discernido, nos viene comunicado a través de esos compañeros, de esos hermanos, que con la misma preocupación por el bien de la Iglesia y de la humanidad se pusieron ante Dios. Nosotros como cristianos damos gracias al Señor por el ministerio del Papa Francisco. Comprendemos que en tantas situaciones se sentirá profundamente sobrecargado con el peso de la vida. Por eso pidamos por él, lo escuchemos, estemos atentos a sus signos. El Papa Francisco, se ha dicho, también ha escrito encíclicas con gestos, no solo con palabras, también con gestos. Hay gestos extraordinariamente elocuentes en el ministerio del Papa Francisco. Yo recuerdo en este contexto uno que a mí especialmente me impresionó. No hacía mucho tiempo todavía de haber comenzado su ministerio. Y en el paseo que a través de los diversos senderos que en la plaza de San Pedro se abren para que pueda circular el Papa móvil, en un momento determinado habían acercado hasta una valla por donde iba a pasar el Papa a un señor de una cierta edad. No era fácil calcular sus años precisamente por la situación de su rostro. Un señor
que con una enfermedad de la piel tenía el rostro e incluso la cabeza completamente desfigurado. El Papa, al verlo, se bajó y fue a abrazar a aquel señor. El Papa Francisco, que lleva el nombre de Francisco de Asís, reprodujo con aquel gesto el abrazo de San Francisco de Asís al leproso. El Papa habla con muchos gestos, también con los lugares que elige para ejercer su ministerio. Podemos decir, no vino a Ávila, pero fue a Lampedusa. Él ha elegido como púlpitos, podemos decir, de su ministerio, los lugares donde la atención a las personas heridas por la vida pueda defenderlas y hacerse eco en medio de la humanidad de sus sufrimientos que necesitan una respuesta generosa por parte de todos. El Papa habla también con gestos, los meditemos, los acojamos. El Papa, evidentemente, es querido y agradecemos su ministerio y también pedimos por él profundamente, porque comprendemos que en muchos momentos también su fe puede estar tentada. También su esperanza en medio de tantos trabajos, de tantas pruebas, puede también estar tentada. También su amor a Dios y a la humanidad, a veces en medio de respuestas desabridas, puede también sentir la necesidad de ser confortado en el amor, en la fe y en la esperanza. Nos hacemos cargo de su cruz. Por ello, pedimos entrañablemente como hijos al Padre de todos, por el que es nuestro Padre en la fe también, por el que va gastando la vida enteramente, gratuitamente, sin reservarse nada. A veces nos sorprende cómo puede desarrollar una actividad tan intensa y con tantas iniciativas. Ahora tenemos una iniciativa por delante, la iniciativa del año jubilar extraordinario de la misericordia, que aquí, en este templo, tendrá una resonancia particular. Y todavía no hemos terminado la convocatoria que nos hizo para responder desde la pastoral de la Iglesia, también desde el afecto a todas las personas que padecen situaciones de sufrimiento y de desgarro, con la Asamblea de los Obispos que tendrá lugar en el mes de octubre. Como respuesta pastoral a la familia y al matrimonio. Constantemente hay iniciativas, convocaciones que el Papa nos va haciendo para que caminemos intensamente con él. Yo me alegro mucho, queridos hermanos, de estar esta tarde rezando con todos, por aquel que nos preside en el Señor, en el nombre del Señor, el que ha recibido el encargo de confortarnos en la fe, de alentarnos también en nuestros cansancios. Él seguramente, bien cansado muchos días, nos alienta en nuestras fatigas y en nuestros cansancios. Demos gracias al Señor por su ministerio. Pidamos por él. Estemos atentos a las indicaciones que nos vaya haciendo, con palabra y con gestos, con su vida, como pastor de la Iglesia Universal. Todos nos sentimos especialmente hermanados por este ministerio que es también de paternidad. Que el Señor lo bendiga y a nosotros nos dé obediencia, respeto, afecto, también un amor entrañable ante alguien, Él, que en nombre del Señor nos preside, que va gastando y desgastando su vida
tan abundantemente, sin reserva ninguna, respondamos nosotros también con la gratitud. Pidamos por él.